esperamos que el Señor les hable, que nos hable. Esperamos que el Señor nos hable. Primero, aquellos que no me conocen, pues llevamos aquí en España 20 años. Y bueno, el Señor nos ha mandado un pastor joven, con mucha energía. Tenemos que dar gracias a Dios por él y por su familia. Amén. Amén. Y gracias a las visitas que nos visitan, a la familia David. Él mencionó mucho en su predicación en la escuela dominical sobre la importancia de los versículos. Y eso es lo que vamos también a mirar mucho. Un servidor, a veces me gustaría tener esa energía, pero a medida que los años se cargan en tu cuerpo, la energía no es como la energía solar. La energía humana no va como la energía solar. Nosotros tenemos energía solar y aunque gastas la energía que está en las baterías, pero para el mediodía ya están llenas otra vez. Y entre más gastas, más energía recibes. El cuerpo humano sabemos que cuando llega a los 70 ha llegado al límite. Y de ahí para arriba dice el Señor, y llegará a los 80 con dolores y problemas. Y yo cuando veía a nuestra abuelita en Australia, hace unos 50 años, ay, si es que me duele aquí, y yo algunas veces me sonreía, ¿no? Porque ya la había escuchado de niño, pero ahora veo que, que es real. Un servidor tuvo cáncer en las cuerdas vocales, esta no es mi boca, esta no es mi voz. Además, mi dentadura son todo implantes y no están perfectos. El aire sale por donde quiere y la voz no es la misma. Una vez que estuve en la iglesia del pastor Ken me dijo él, esta no es la voz de nuestro hermano pastor Santiago. Y así es. Pero estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Y esperamos y confiamos en que nos hable a todos. El mensaje no es para algunos de ustedes. Y si va a pensar eso, está pensando erróneo cuando me escuche. El mensaje va para todos nosotros. Y hemos orado de que el Señor nos hable, amén. Amén. Pues vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 2. Y tengo, en inglés es a statement, y creo que en español es una declaración, pero una declaración the statement is with a question, like, parecido, ¿no? Y es, ¿cómo tratar a los que no nos caen bien? O cómo tratar a los que no les caemos bien. Esa es una, y la otra es una pregunta. ¿Por qué muchos que pasan por las iglesias no se convierten a Cristo en discípulos y seguidores de Jesús? Vamos a mirar y vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Pero vamos a leer en el libro en la carta del apóstol mi tocayo, Santiago, en el capítulo 2. Verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre,
estate tú allí y en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Un día más que tú nos has concedido de fe. Padre Santo, límpianos, prepáranos para aceptar tu palabra y lo que tú nos tienes que decir hoy. Oh Señor, aparta todo aquello que haya que va a ser un estorbo para nosotros aceptar tu palabra. Guía a un servidor, Señor, imparcialmente. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo no sé si esa es la correcta interpretación de un statement. Una declaración, creo que es, ¿no? Dice, ¿cómo tratar a los, podríamos decir a los enemigos, pero vamos a decir a los que no nos caen bien, o a los que nosotros no le caemos bien? Y cuando una persona no le cae bien a otra, es por algo quizás personal, porque si es justo y justicia en ello, no debe de haber de que me cae bien o me cae mal. Si estamos en el camino correcto de la justicia, no debe de haber eso de que no me cae bien o me cae mal, porque no me miro bien o me dijo esto. Es cuando no estamos en las cosas de Dios como Dios quiere y buscamos el bienestar nuestro, la aceptación de los demás, que podemos llegar a tener lo que se dice en España muchas veces amiguetes en vez de amigos, ¿ok? Buscando el favoritismo de otros. Entonces, si eso hace usted o yo, estamos siendo no caer bien, o yo no le caigo bien, o tú no me caes bien, si estamos buscando las cosas realmente de la carne y no del Señor. ¿Y cómo podemos actuar a esos hermanos o amigos o familiares que no nos caen bien o que no le caemos bien? La Escritura tiene todas las respuestas y el predicador esta mañana en la escuela dominical lo hizo bien claro. Es la Escritura la cual nos tiene que hablar y redarguir, y si no hacemos caso a la Escritura, no vamos a ir por buen camino. Y esto es para todos. Hay escrituras, por eso mucho el mundo no quiere venir a Dios, porque la Escritura le muestra el pecado y que es un orgulloso y un pecador.
Y el ser humano no se siente que es pecador. Entonces no vienen al Señor para no ser redarguidos y amonestados. Pero nosotros los cristianos no debería de ser así. Amén. Amén. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice en Levíticos capítulo 19. Ahí nos da una gran explicación. Es el Génesis, Éxodo, Levíticos. El tercer libro, empezando por Éxodos. Levíticos 19. Nos da una gran explicación de cómo actuar con aquellos que no le gustamos o que no le caemos bien. O a nosotros, si alguno no nos cae bien, aquí tenemos una de las respuestas. Leímos en Santiago que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si alguno estamos tentados a buscarnos amiguetes, aquí tenemos cómo debemos de actuar y tratarlos. En el libro de Levíticos, capítulo 19, el verso 11, dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. La mentira es uno de los pecados peores que puede cometer el hombre. Es peor que el adulterio. Y no juraréis falsamente. Eso quiere decir que hay lugar, o da a entender de que hay lugar para el juramento, pero no falsamente. Por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Yahweh, yo el Señor. No oprimirás a tu prójimo. Vayamos tomando nota de esto, que se nos quede en la mente. Ni le robarás. No creo que aquí ninguno peque de ese pecado. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Bueno, aquí en este país, no en Australia, gracias a Dios, esto no existe allí. Pero aquí hay muchos, incluyendo hermanos que están aquí, y el hermano Sergio que no está yo aquí, que no le han retenido los jefes el salario hasta la mañana. Se lo han retenido por un mes entero y por 2 meses. No saben lo que hacen, hermano. Esas personas no saben lo que hacen. ¿En qué versículo estamos? No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. En otras palabras, quizás se ensancha y se enlarga más que a los ciegos. Quizás podríamos poner aquí, quizás hay algunos que conocemos que no tienen mucha sabiduría en ciertas áreas. ¿Cómo actuamos con ellos si nosotros sabemos algo más que él? ¿Tratamos de avergonzarle o le apoyamos y le animamos a que pueda aprender más? No maldecirás al sordo y delante de él, porque claro, no te oye. Si lo estás maldiciendo, puedes estar echando pestes al pobre hombre o a la mujer sorda y él ni se entera. Es un grave pecado. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás, en otras palabras, no deberíamos de poner tropiezo delante de los inconversos, delante de nuestros familiares o delante de aquellos que no han conocido al Señor. No deberíamos de hincharnos el pecho delante de ellos porque sabemos algo de la palabra de Dios, sino más bien con humildad y, como decía el predicador en la escuela dominical, siendo ejemplo. No maldecirás, el verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre
ni complaciendo al grande. Cuidado. Usted ve a dos personas que están discutiendo, uno le puso la zancadilla al otro, y claro, el que cayó se enojó, y se levanta y están muy seriamente discutiendo casi para pelearse. Y el que se ha levantado, que tropezó, está pues casi como enrabiado, ¿no? Y yo creo que es normal. Y sin embargo hay personas que se ponen del lado del que ha puesto el pie en contra del que ha sufrido el tropiezo. Incluso entre creyentes. Eso es injusticia, hermanos. Al grande con justicia juzgarás a tu prójimo. Verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Usted ha escuchado algo de tal persona? ¿De tal hermano? Es que cuidado lo que ha dicho, lo que ha hecho. Así, y antes de juzgar, ¿por qué no le dice a ese hermano que le viene con la noticia? Oye, hermano o hermana, pare ya, vamos a ir a esa persona y a ver si es verdad lo que usted dice que ha dicho o ha hecho. Y entonces se aclaran las cosas. Pero cuando se oye la conversación, cuando se oye la historia de los dos lados, el resultado de su apoyo va a ser distinto. Pero cuando no queremos escuchar, es quizás porque tenemos amiguetes. Y ese que le han puesto el pie, que se ha dolido, encima de defenderlo, encima lo criticamos porque cuando se levanta como enrabiado, ¿verdad? Bueno, yo no sé, si a usted le ponen un pie y tropieza y se rompe las narices, no creo que se levante sonriendo y diga, eso, hermano, no pasa nada. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano. ¿Hay alguno aquí que su hermano le aborrece, ya sea familiar o ya sea en la iglesia o entre los amigos? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Yo sé, yo tengo personas, yo no sé usted, ojalá que usted no tenga ninguna, pero yo tengo hermanos, llamados hermanos, que me aborrecen en su corazón y que van diciendo por ahí, cuidado con el pastor Santiago, tener cuidado con él. Eso es un enemigo, lo cual oro por ellos. No piensen que les tengo odio y rencor. Odio por ellos porque están siendo víctimas del enemigo. Y así debe hacer usted. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Que si estamos dos discutiendo, sea por lo que sea, no se nos caliente la cabeza y hagamos un juicio y tomemos una decisión errónea en el calentamiento. Oremos, hablemos. Dios nos dio la lengua para hablar. Hablemos y hablando la gente se entiende. ¿Por qué las naciones van a la guerra? Porque no se paran a hablar. Y bueno, hoy día cuando se paran a hablar, lo que menos tienen ellos es intención de parar la guerra. Pero entre nosotros deberíamos de poder pararnos, a orar y hablar y dialogar, y uno llega al entendimiento y aceptarlo. Si tenemos que decir, perdóname, pues estaba erróneo, hay que hacerlo. El Señor Jesús fue el más humilde, amén. Amén. Y Él se humilló, dice que hasta la muerte. Y muerte de cruz. Verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pues yo diría, no te vengarás ni guardarás rencor a los hermanos de tu iglesia, de tu congregación, ni a ninguna. Algunos lo guardan. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé, el Señor. Simplemente en este pasaje tenemos una gran lección. Si la creemos, la meditamos
y la practicamos, podremos tener paz con aquellos que no le caemos bien o que no nos caen bien. Pero tenemos otro pasaje también muy interesante que es en Lucas 6, versículo Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 6, el verso 27. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, y esto es el Señor quien está hablando, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. No, yo no he dicho que estoy orando todos los días por estos que se han vuelto mis enemigos. No, porque tengo otros muchos hermanos por quien orar y incrédulos que no conocen al Señor. Pero sí oro algunas veces por ellos. Porque si no lo hago, hermanos, Satanás puede plantar en mi corazón, en mi mente, una pequeñita raíz de amargura. Verso 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y eso es lo que le acababa de decir. Así que si te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, tú aún la túnica le niegues. Ni aún la túnica le niegues. ¿Cuántos han pasado por aquí y han abusado de nosotros? Han abusado de nuestra generosidad. Llegaron un par de veces y algunos en la primera vez que llegaron le dimos ofrendas de amor y otras cosas y no los volvimos a ver. Pero, ¿qué ahora? ¿Nos quejamos porque no volvieron? No debemos. Colosenses capítulo 3, el verso 17, que nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. Amén. Amén. Y entonces no tienes remordimiento y no te pesa el haber dado una ofrenda, sino que tú hiciste lo que debías de hacer en ese momento. Amén. Verso 30 dice, a cualquiera que te pida dale, y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvan. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, haced también vosotros con ellos. Amén. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Es fácil amar al que es amable conmigo y te sonríe y te saluda siempre. Es muy fácil. Pero aquí nos está enseñando la Escritura que hay que ir más lejos. Porque eso es lo que hace el mundo. El mundo hace bien y saluda muy amable a aquellos que le saludan bien. Pero písale en donde le duele. Y verás a veces y te dice, no pasa nada. Me has hecho esto, pero no te preocupes, que yo te perdono. No vamos a perder la amistad por esto, ¿no? Hay que olvidar. ¿Olvidar? El mundo. Yo sé de personas que han ido a la muerte y no han perdonado. Y estaba John y Bill. Y se habían puesto enemigos, John y Bill. Y Bill estaba para morir. Y llamó a John. Y le extrañó que lo llamara. ¿Cómo es que nos hablaban? Lo odiaban. ¿Cómo es que... Y la culpa era de Bill. ¿Que me has llamado? ¿Qué quieres? Dice, quiero pedirte perdón. Me quedan pocos días sin ir al doctor. Es ok, no te preocupes. Está perdonado. Pero eso si muero, si no muero, nada. ¿Ya viste qué clase de perdón le pedía? Bill a John. No, eso no debe ser así. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque si también los pecadores, los incrédulos, aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué
¿qué mérito tenéis? Podemos continuar hasta abajo, pero tenemos la palabra bien clara del Señor, la instrucción, cómo tenemos que actuar, hermanos. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando al Señor? Yo me he tenido que humillar muchas veces, sin querer. Yo no quería humillarme, pero como decía el predicador esta mañana, obedecer, someterse. Tengo que hablar al Señor y decirle, Señor, perdóname, ayúdame. Y en Australia, un pastor que dividió una de las iglesias donde nosotros fuimos miembros, que mi esposa y yo no teníamos nada que ver con lo que pasó, sino que más bien estábamos tratando de unir a los hermanos que se habían marchado enrabiados. Gloria a Dios. Y encima me critica a mí que yo estaba... Y lo vemos con él y su esposa en el shopping center un día, y yo voy, hola, pastor, y tuve que volver la mano para atrás. Le digo, pastor, si en algo le he ofendido, lo siento, perdona, no ha sido mi intención. Que yo sepa y mi esposa no hicimos nada en absoluto, sino más bien ayudarle en muchas ocasiones, y ayudar a los hermanos que se habían marchado. Así es la vida. ¿Cómo actuaría usted? Yo tengo enemigos de hace muchos años. Yo no sé usted. Yo creo que los pastores, los misioneros, los que estamos en el ministerio a tiempo completo, creo que el diablo nos ataca más. ¿Por qué? Porque si Satanás mancha nuestro testimonio, hey, ahora mira, y ese predicaba a otros, enseñaba a otros cómo vivir, pero mira, por eso la otra pregunta, la pregunta que tenía era ¿por qué muchos que pasan por las iglesias no quedan en los cultos? Primero, que no buscan a Dios. Ponen la mirada en los hombres. Y aquí y en todas las iglesias somos humanos. No tenemos alas. Pero en segundo lugar, escúcheme bien esto. Mucha culpa la tenemos nosotros, los líderes. ¿Está escuchando? Le podría decir tantos testimonios reales que no me los he inventado, para que vea quién es el que hace el mal, quien causa más daño en las iglesias. No son los que se acaban de convertir, que no saben apenas nada de la palabra de Dios. No son aquellos que tienen torpeza para siquiera aprenderse un par de versículos de memoria. No. Conocí a un evangelista, creo que cuando lo fue a saludar un amigo mío, pequeñito como yo, aunque alzara la mano no llegaba a tocarle el pelo. Sus hombros eran así. Una voz de tenor. Una computadora era ese hombre. Famoso en muchos países de habla inglesa. Sin embargo, cuando estaba predicando en nuestra iglesia, yo vi a un misionero, así de mi estatura, porque tuvo un gran mensaje. Cuando terminó, irlo a saludar, estaba en el pasillo, y este hermano va para darle las gracias por la predicación y va a saludarlo, porque en aquellos tiempos, en Australia, no se abrazan a los hermanos ni a las hermanas, se dan la mano. Pues se quedó con la mano en el camino, porque este evangelista famoso, escritor de libros también, estaba al lado uno que tenía un
un buen renombre, un hermano, y se puso a hablar con él. Y a este pequeñito lo dejó con la mano en el camino. Y él, con más amor que el evangelista y mucho más madurez, se esquivó así detrás del otro que se puso a saludarlo, para que realmente el que se había puesto a saludar no notara que este evangelista le había despreciado. Y se marchó con la cabecita gacha. ¿Usted sabe el daño que hizo ese hombre? Igual que yo lo vi, hubo otros que lo vieron. Déjeme que le diga de un pastor. También llegaba aquí arriba. Y no tengo nada en contra de los que son altos, ¿eh? Aleluya. Yo doy gracias a Dios por ser pequeño, porque he hecho una puerta para salir a la terraza que no tengo ni que moverme. Paso y mi esposa igual. Pasamos por allí. Ya verás cuando venga el pastor Jorge aquí. Se pega un cucutón ahí. Pues este pastor hizo algo también parecido. Australiano. Invita a un misionero, a dos, al misionero más famoso de Australia y a otro que parecido a mí, que de popular no tenía nada. Y los invitan, bueno, antes de que lo invitaron, él estuvo presente en cuando fue ordenado este pastor. Éramos amigos, así de mi estatura, y estaba este pastor, una iglesia grande, un gran teólogo, sentado al lado del pasillo. Y cuando este misionero, no el famoso no tenía problema de tener todo el apoyo de este pastor, el misionero este que había sido ordenado pasa para allá y sí, al pasar iba saludando y le dice el pastor, este famoso, we will support you, brother. Nosotros te vamos a apoyar, hermano. Y el hermano este, pues, tan contento, thank you, gracias, muchas gracias. Bueno, después de un par de años, este misionero fue invitado a su iglesia a predicar con el famoso misionero. Y había cambiado de opinión. Había dicho que no le iba a apoyar. Y este misionero pequeñito habla con este famoso predicador, misionero, que tenía mucha confianza con el pastor este, y le dice, oye, hermano, ¿crees que soy solo el pastor que no ha cambiado de opinión y no me ha apoyado? No, no te preocupes. Yo hablo con él, ¿cómo no te va a apoyar? Te dijo hace 2 años cuando estaba para ordenarte que te apoyaba. Yo, no sé, lo he visto un poco negativo, me contaba el amigo. Pues cuando termina la predicación, el misionero este pequeñito va a saludarlo y le dice, Brother Johnny, I'm sorry, we can't support you. Hermano Johnny, no te podemos apoyar. Estaba la iglesia llena, ahí en el pasillo. Y el misionero le dice, ¿y eso? Usted le dijo que me iba a apoyar. Sí, pero es que nos hemos enterado que vas a los Estados Unidos a por apoyo. Y eso quiere decir que no tienes fe suficiente para confiar en las iglesias en Australia. Y el amigo este le dice, eso no es cierto. Pero las personas que le estaban escuchando, pues creyeron que lo que el pastor estaba diciendo era cierto. Y no era cierto. Sí, iba a los Estados Unidos, pero no fue a pedir apoyo por las iglesias, muy distinto. Fue a una conferencia de una iglesia de un tal pastor Tom, que estuvo en esa iglesia y sabía de este misionero y dice, te invitamos a que vengas a los Estados Unidos y te apoyaremos.
Entonces el amigo este le dice, yo no voy a los Estados Unidos a buscar apoyo. Yo voy a confiar en las iglesias de Australia. Es que nosotros, a ningún australiano que vaya por apoyo a los Estados Unidos no lo vamos... Pero le he dicho que yo no voy a los Estados Unidos por apoyo. No, pues ahí casi levantándome la voz para que se enteraran, yo creo que todos, levantándole la voz, no lo apoyó. Estando en los Estados Unidos, este amigo, da la casualidad que salió la conversación, ese pastor salió la conversación de este pastor en Australia, que había estado en los Estados Unidos. Digo, ¿que ha estado él en los Estados Unidos? Sí. Digo, qué bueno, dice mi amigo. O sea, que a mí me dice que no me puede apoyar porque viene a los Estados Unidos. Y él viene a los Estados Unidos cuando está pagado por la iglesia. Era una iglesia grande. Tenía un buen jornal por la iglesia. La iglesia, la propiedad era suya y la casa del pastor era de la iglesia. Todo. Dice, pues sí, es más, que yo lo he llevado por muchas iglesias y le han dado grandes ofrendas de amor. Y es más, que la imprenta, la maquinaria de la imprenta que tiene en su iglesia es de nosotros, que se la hemos mandado con otras iglesias. Pues cuando ese señor vuelva a los Estados Unidos, se tendrá que buscar un taxista, porque yo no lo voy a buscar, lo voy a llevar. Pero el daño que ese hombre, fíjese, él se marchó de misionero a otro país por el dinero, y entró un pastor que se llama Nathan, joven, pero con un corazón así de grande, que la gente le amaba. No era un excelente teólogo, no, pero tenía un corazón cariñoso. Gloria a Dios. Invitaba a todos los misioneros que pasaban por su iglesia a cenar. Ese pastor, que luego se marchó de misionero, no invitó, que yo sepa, excepto a ese misionero que es muy famoso en Australia. Pero a mí nunca me invitó. Y a mi amigo tampoco. Y a otros misioneros igual. Y de cariñoso y de amoroso no tenía nada. Uno se preguntaba, ¿pero el Espíritu Santo estará ahí dentro o qué Espíritu estará? Dios puede quitarnos, igual que nos pone. Tengamos cuidado. ¿Por qué muchas personas no se convierten? Por esta gente que les acabo de decir. Este famoso misionero de Australia, que todas las iglesias las llenaba cuando él iba a predicar, hace unos 10 años salió a la luz su vida. Había estado viviendo por 30 años con diferentes mujeres de la isla, donde estaba de misionero. Imagínese cuando Australia se enteró. ¿Qué harían aquellos cristianos débiles? Algunos dirían, no quiero saber nada de las cosas de Dios. Si un hombre como este, que me ha enseñado a mí, como predicó hoy, esta mañana el pastor en la escuela dominical sobre el matrimonio, este hombre enseñaba la pureza en el matrimonio, daba lecciones, y ahora se enteran de su vida, que no había sido transparente. ¿A cuántos habrá dañado? Pastores que sabían de su mala conducta, que tenía el zip, la bragueta muy loose, muy ligera, haciendo bromas. Imagínense a dónde podemos llegar. Al lado de la injusticia. ¿Por qué no lo descubrieron? ¿Por qué no lo amonestaron? Porque no querían perder la popularidad y el apoyo de este misionero. Porque cada vez que venía a sus iglesias, las llenaba.
¿Saben por qué? Era un excelente, era muy atractivo, alto, muy atractivo, y un excelente teólogo y filósofo. Y humorista. Llenaba las iglesias y se lo pasaban bomba. Lo aplaudían, lo silbaban. Bueno, y por esa influencia, muchos pastores cerraban la boca a la injusticia. Cuidado, hermano, cuidado. Nosotros tuvimos un pastor por muchos años en la península donde vivimos. Y un hijo suyo cayó. Teníamos una iglesia de 230, 240. Un servidor trabajó después de las horas de mi trabajo para construir el edificio y otros hermanos. El hijo cae, el líder, el pastor el líder de los jóvenes. Cuidado con los líderes de los jóvenes. Cayó en pecado. Un servidor, que ni era diácono ni era nada, más que un miembro que llevábamos a mucha gente al Señor y a la iglesia. Y que muchos, aunque la iglesia se destruyó, todavía continúan en el Señor. Gloria a Dios por ello. Fuimos a él, personalmente, porque yo amaba a este chico y a su padre y a su madre, a la familia. Era un pastor con un corazón tan grande, así de grande también era, y con un corazón tan grande como su estatura. Amoroso, evangelista, tenía de todo. Y yo le amaba mucho y le continuo amando, y él nos apreciaba mucho. Y yo fui a él y digo, pastor, esto hemos escuchado, atájelo, porque esto está haciendo mucho daño. Y si sale a la luz, Australia entera lo va a saber. Y así ocurrió. No quiso escucharme, a pesar de que me amaba mucho, Yo sé que es duro recibir algo de tu propio hijo que está haciendo mal, o tu hija. Pero no quiso escucharnos. Nosotros oramos, llevábamos aquí 2 años. Oramos para que el Señor haga algo. Señor, haz algo con esto. Esto es la ruina de la iglesia. Era nuestra iglesia. Habíamos salido de allí. No quiso escuchar. Se presentaron un día porque había manipulado a jóvenes. Se presentaron un día aquellos que delante de los demás le amaban. Aquellos que sacaban la cara por el pastor. Y aquellos que a veces sacaban la cara sin tener que sacar la cara, como por ejemplo proponer en una reunión de iglesia que deberíamos de sacar un superannuation para el pastor, cuando todos sabíamos que el pastor tenía un buen superannuation. Pero querían estar delante del pastor como los favoritos. Y esas mismas personas, cuando este escándalo salió, llegaron un día a la iglesia con bastones. ¿Sabes con lo que juegan al béisbol? No, no es el béisbol. No, es el cricket. El cricket, donde se ponen 2 palos y ponen un palito encima y coge la pelota corriendo para tirarle y el otro está esperando para pegarle para que no le pegue a los palitos. Es cricket. Con esos bats que le das un golpe en la cabeza y lo matas. Se presentaron. A mí me vino a la mente cuando Judas fue con sus amiguetes y con palos que dice la escritura que fueron a prenderlo. Así fueron con este hombre. Nosotros estábamos aquí, nos lo dijeron todos. Perdimos iglesias, porque el escándalo salió en la televisión. Perdimos iglesias de apoyo. Nosotros llorábamos como niños. Y estos que tanto habían sacado la cara por este pastor, ahora le traicionan y se marchan todos de la iglesia. Cuidado, hermanos. Aunque haya injusticia, usted no debe de abandonar el barco. No nos escucharon. El líder de los jóvenes, que era un gran líder, Wayne Binnicky,
hablamos con él y dijimos, tú puedes, you can take the church, tú puedes llevar la iglesia, don't go, no te vayas. No, es que hay muchos problemas, no. Bueno, para terminar la historia, esa propiedad cayó en las manos de uno que se quedó de pastor, porque quedaron de 240, quedaron unos 30. Y uno de ellos, que había estado en el Bible College and Seminary conmigo, se quedó de pastor. Un vago, un joven, un vago. No había dado golpe ninguno. Mientras yo pasé 5 años en el Bible College no porque fuera torpe, pero realmente lo era. Porque trabajaba en mi negocio y tenía que ir por las noches. Gloria a Dios. Y me llevó 5 años, cuando a nosotros, a este joven le llevó menos de 3. Pero nunca lo vi trabajar. Él se quedó de pastor. ¿Sabe lo que hizo? Tratar de echar a todos los hermanitos que quedaban, que eran unos pocos familias de ancianos. Vendió la propiedad que nosotros construimos con nuestros diezmos y ofrendas y sudor. Él no hizo nada en absoluto, porque él llegó ya cuando estaba todo construido. Y sabe, la vendió por $5 millones. Se suponía en la Constitución, que si la obra se terminaba, ese dinero que tuviera, la propiedad, lo que hubiera, debería de ir a las manos de misioneros de la misma fe. Y se suponía que a nosotros, cuando lo vendieron, nos habían mandado una ofrenda de amor. Un par de años después, cuando regresé a Australia, le pregunto qué pasó con la ofrenda de amor de la propiedad. Se compró una casa Queenslander, una casa del estado de Queensland, de las más bonitas y de las más caras, de madera, en un lugar, bueno, un coche nuevo, y no sé qué haría con el resto. Imagínense, hermano, tanto el pastor por no haber escuchado su testimonio, cuántos en la península ya no querían nadie salir a testificar, hasta que pasaron unos años. Pero ir luego por este ladrón, ¿a cuántas personas que lo conocían? Se ha quedado él de pastor y mira lo que ha hecho ahora, ha vendido la propiedad y mira, se ha comprado una casa donde todo el mundo la ve y un coche nuevo, nunca dio golpe. Esto es la religión, mira, esto es la religión. Nos llegó a robar a nosotros $5,000. Porque hasta que no quitemos la cuenta del banco, había ahí 2 o 3 meses de apoyo. Y le echó la culpa al otro y el otro se la echaba a él y así se quedó. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Amén. Amén. Y Él va a hacer justicia. Amén. Aquí, Amén. allí y en el otro lado. Dios puso reyes y quitó reyes. En el libro de Reyes, en el capítulo 11 y 12, hay una historia muy verídica y muy preciosa. Léala cuando llegue a casa. Salomón está a su última etapa y todos sabemos cómo Salomón se dio a las mujeres y las mujeres le llevaron a sus corruptas religiones. ¿Saben? Así fue. Y ahora había un joven que se llamaba Jeroboam. Y dice la historia ahí en el capítulo 11 que era industrios, que era muy... ¿Industrios? ¿Dónde estaba? Tomás. Muy... Comercial. Que tenía ahí como un... como Gina. Gina es una... Habilidad, sí. La persona que se pone en un negocio. Emprendedora. Jeroboam dice la Biblia que era un emprendedor. Era un joven y valiente. Y Salomón le coge envidia y miedo. Este me va a quitar el reinado. Y lo amenazó. Y Jeroboam huyó a Egipto. Ahora coge el reinado Roboam en el capítulo 12.
el 13, entre el 11 y el 13. Coge el hijo, el reinado. Pero este joven, Roboam, fracasa. Le pide a los ancianos de Israel qué debe de hacer para que el pueblo funcione. O digamos, la iglesia, qué deben hacer para que la iglesia funcione. Y le pide a los ancianos, pues mira, si tú quitas un poco de la carga que tu padre puso al pueblo, y que los impuestos no sean tantos, y sirves al pueblo, el pueblo te va a amar y te va a respetar. Amén. Y te va a escuchar. Amén. Pero no le gustó eso. Y se fue a buscar el consejo de los jóvenes que habían estudiado con él. ¿Y qué dijeron? ¿Cómo? ¿Que le bajes los impuestos? ¡Súbeselos! ¡Que paguen ahí! Y eso fue lo que hizo. Y el pueblo le dijo, bye bye. Hasta luego. Habían llamado a Roboam, ven para acá, que ya murió Salomón. Y este individuo, hijo suyo, es un desastre. Y vino para acá y lo pusieron. Un día en el camino sale el profeta Ahías, que va con una capa y la rompe en 10 pedazos. Dice, Dios te va a dar el reinado. 10 tribus te va a dar. Una se le quedará para Salomón por amor a David. Si tú obedeces a Dios, sigues sus estatutos y mandamientos, Dios te construirá una casa grande. ¿Pero qué hizo? El orgullo se le subió arriba. Era un joven también, fuerte, con mucha habilidad. Se le subió el orgullo arriba. ¿Y qué pasó? Se puso a ofrecer sacrificios. Hizo altar en Siquén, en Irai. Hizo altares en lo alto y allí iba él a ofrecer sacrificios, a sacrificar incienso y a hacer sacrificios. Y eso no era su lugar. Y viene el profeta, un profeta, este rey fue puesto por Dios. Y el profeta que viene de Judá era un profeta, un varón de Dios, dice la Biblia. Dice, vete allá, porque mira lo que está haciendo Roboam. Y llega cuando está ofreciendo el incienso y el profeta, varón de Dios, le dice, profetizó sobre el altar, en este altar se quemarán los huesos de los humanos. Quema. Este altar lo he hecho yo, lo va a construir yo, que aquí no quema nadie, nada. Prenderlo. Y se le quedó el brazo así, tieso. No lo podía mover. Donde quiera que fuera, tenía que ir así. Y va al profeta y le dice, oh, ¿puedo orar por mí? ¿Puedo orar a tu Dios? Ahora se me todo el orgullo. ¿Puedo orar a tu Dios que me ponga la mano bien? Y el profeta oró y se le puso la mano bien. Pero fíjese lo que hizo Dios. Le había dicho al profeta, a este profeta de Judá, varón de Dios, le había dicho, no entres en casa de nadie, no vuelvas por el mismo camino que has ido. Los hijos de los profetas que había en ese lugar, que había muchos, cuando hablaron con sus padres le dijeron, esto es un profeta, y no tú, papá, esto ha ido delante del rey y le ha dicho, y en tu altar que estás quemando incienso, se levantará un rey que amará mucho a Dios, que se llama Josías, y él quemará ahí los huesos de muchos. Ahí se lo dijo delante. ¿Por qué todos vosotros, profetas, no habéis confrontado a este pagano? Bueno, este profeta desobedece a Dios. Fue puesto por Dios, pero desobedeció a Dios. No volvió por el mismo camino que había ido, contrario de lo que Dios había hecho. Y más que eso, el rey le ofreció dinero por haberle puesto la mano de vuelta, y no lo quiso. Pero ahora uno de esos profetas que no habían tenido tanto valor para confrontar al rey, lo invita a comer en su casa.
¿Y qué le contesta el profeta de Judá? Oh, no, 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 porque Yahvé, el Señor, Dios, me ha dicho que no entre en casa de nadie, ni que no coma pan ni nada. Pero hombre, yo también soy profeta, le dice. Y no va a pasar nada. Yo soy profeta como tú. Estás débil. Has venido y no has comido nada en todo el camino. Ahora vas a marchar de vuelta sin comer nada. Te vas a desmayar. Entonces, no hay nada malo con comer. ¿Qué pecado había con comer? Comer. Si tenemos hambre, todos queremos comer. No pasa nada. Eso no es un pecado. Pero Dios le había dicho, no entres en parte ni en casa ninguna. Desobedeció. Y cuando le embardó el burro para marcharse, esperó una media hora o una hora así, este otro profeta que lo había invitado a comer, y le dice a los chicos, ¿dónde va? Voy a ver si encuentro el profeta de Judá. Ya sabía él que lo iba a encontrar. ¿Saben cómo lo encontraron? La mayoría de ustedes lo saben. Por aquellos que no lo saben. Encontraron la carcasa. Los huesos estaban ahí. Un león lo había devorado. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. No era transparente ese varón. Era varón de Dios, pero Dios lo puso y Dios lo quitó. Lo mismo que hizo con Jeroboam. Cuidado, hermanos. Cuidado. ¿Cómo actuamos con el pueblo, con los hermanos, con los vecinos, con los familiares? Cuidado. Dijimos antes cómo debemos de comportarnos con los que no nos caen bien o con los que no le caemos bien. Saludémosle al amigo, al hermano que no nos quiera saludar. No importa si nos pone una cara seria. Nuestro deber es saludarle, hermanos. Nuestro deber es pagar bien por mal. De lo contrario, tendríamos que preguntarnos si somos salvos. Porque si actuamos igual que los del mundo, el mundo es la facada, la fisonomía, la inteligencia humana. Lo que ve, los ojos, lo que ven los ojos. Eso es lo que valora, ese es el mundo. Pero nosotros no debemos hacer eso. No el físico, sino lo que hay dentro. Nuestro testimonio debe de ir con esto. ¿Qué dijo Santiago, que leímos en el epístola de Santiago? Acepción de personas. ¿Por qué en la iglesia primitiva crecían tanto? ¿Porque eran buenos? ¿Porque nosotros no? Porque había un gran amor entre ellos. No había acepción de personas, hermanos. Dice en Hechos capítulo 2, el verso 43 al 45, que se reunían todos los días, antes de ir al trabajo seguramente, los que tenían trabajo, y comían, partían el pan y comían en las casas juntos, con gozo, alabando al Señor. Había un amor, ahí no había acepción de personas, hermanos. Ahí había un amor. Y dice la palabra que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Claro que los añadía. El Señor veía las buenas obras, veía el amor que había entre ellos, cómo se ayudaban unos a otros. No había acepción ninguna. Todos se amaban unos a otros, todos se saludaban, todos se invitaban a su casa a comer al otro y el otro al otro. Y así. Porque dice que comían juntos con alegría el pan en sus casas. Es lo mismo que hacemos nosotros. Hemos hecho siempre, por 18 años, comer juntos arriba. Y eso es precioso. Vino la pandemia y nos rompió. Pero eso no es nada malo. Bueno, quiero decir que nos cortó eso. No podíamos ya reunirnos y comer ahí todos, después del culto. Pero después de la pandemia, volvimos a subir algunos. ¿Usted piensa, hermano y hermana, que cuando hay una visita cree que ellos no entienden nada?
Ellos ven si hay armonía o si hay algunos, no parece que hay mucha armonía. No estoy predicando a uno o a dos o a tres. Estoy predicando a todos, hermanos. Porque todos debemos de mirarnos a nosotros mismos. Ninguno debe de abandonar el barco porque haya una tormenta. Ninguno. Y si usted no es de los que mueven el barco, no critiquemos al que lo hace. Porque el que lo hace o la que lo hace ha sido víctima. Y no nos debemos ni de ponernos enrabiados ni despreciarlos, sino más bien orar por ellos. Esta congregación la comenzó el Señor. Gloria a Dios. Porque un servidor y mi esposa no vinimos aquí por el dinero. Gloria a Dios. Los dos teníamos un negocio. Los tuvimos que malvender. Digo malvender porque llegaba la hora y no había forma de que nos viniéramos. Y yo vendí mi camioneta, un camioncito pequeño, que lo podía haber vendido por $10,000 y lo vendí por $4,000, para venderlo el mismo día que lo puse en el periódico. Y así. Dejamos la casa terminada la misma semana que nos vinimos, trabajando en ella 10 años. ¿Teníamos nosotros necesidad de venir aquí? No, absolutamente no. Dejamos para atrás a nuestros hijos y aún más que eso, a nuestros nietos, que no hemos podido ver cuando crecían, ir a jugar con ellos, ir al McDonald's con ellos, ir a la playa y hacer castillitos de arena. Hemos quedado aquí 20 años por interés personal. Uy, hermanos. Muchos días, cada lunes, hemos sentido de decir, con las caras que vimos hoy, cojamos la maleta, tal. Arreglamos la maleta, malvendemos esto, y no va. Y mi esposa, cuando estaba en el seminario, en el instituto, en el Bible College, y las manos no los podía doblar los dedos porque estaba todo el día con la pistola, no con la pistola de vacíos, la pistola de estrellar, la pintura. Y estaba todo el día así, 8 o 10 horas. Llegaba para sentarme en el Bible College con los otros estudiantes y no podía coger el bolígrafo para coger notas. Y mi sangre española no es de los que se quieren humillar, ¿no? Decía, oye, ¿me puedes pasar, can you pass me your notes? No saben lo que me costaba a mí eso. Tenía que pedir al que estaba al lado que me pasara las notas. Y yo llegaba a casa, después de haber estado sudando todo el día en el calor de Queensland, Australia. Digo, darling, that's it. I can't finish. Yo esto no lo puedo terminar. No. Estoy muerto. No he podido ni coger las notas. Vete, tómate una ducha y luego oramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se conoce cuando yo me estaba echando la ducha y le estaba dando. Porque yo no había cambiado. Yo no cambiaría. Pero algo pasaba que me convencía y... Okay. Si no pasas por eso, o un accidente, o por la pérdida de un ser querido, no sabes lo que el otro que ha pasado, lo que pasa. Y para terminar, les tengo que decir que Jesús practicaba lo que predicaba. Jesús practicaba lo que predicaba. Juan capítulo 13, el verso 14.
Dice, pues si yo siendo Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo mismo, lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que eso fue lo que quiso decir, él lo hizo así, pero eso es lo que quería decir de que nos teníamos que lavar los pies los unos a otros. No. Lo que quería decir es que nos sirvamos unos a otros, con humildad, igual que él. ¿Te han despreciado? ¿Te sientes despreciado? Y terminamos ya. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 1, capítulo 2, el verso 20. Está en la página 900. Mi Biblia no tiene, me dejé la Biblia en casa, mi Biblia no tiene notas. La página 900, por ahí anda. El verso 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo el bien, si haciendo lo bueno, lo sufrís, lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dice ahí, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no amenazaba con maldición. Cuando padecía, encomendaba la causa que juzga justamente. Tú estás padeciendo que algún amigo o algún familiar te aborrece o algún hermano en la congregación, encomienda la causa al que juzga justamente. Quien llevó nuestros pecados, Él en su propio cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a esas cosas, a esos pecados, vivamos a la justicia, hermanos, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Porque dice la Escritura y el apóstol Pedro, que vosotros erais como ovejas descarriadas, todos. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si es que usted ha sido renacido de nuevo, nunca se olvide de esta escritura que les he mencionado muchos años. Mateo capítulo 7, del verso 19 al 23, creo que es. Donde el Señor le habla a los discípulos y dice, en el día del juicio, en aquel día vendrán muchos diciendo en mi nombre, Señor, nosotros echamos demonios en tu nombre. ¿Conoce alguna religión, alguna iglesia que echa demonios en su nombre? Conozco varias. Y otros me dirán, Señor, nosotros hicimos buenas obras en tu nombre. Y así. Dice, yo les diré, apartaros de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Eso es doloroso para un pastor, hermanos. Saber que si llega el rapto, un día, ¿cuántos pastores sufrirán sabiendo que hay personas que no dan señal de que realmente el Espíritu de Dios está en ellos? Y se quedarían para atrás, para pasar por la gran tribulación. Y ningún pastor que ame a sus ovejas quiere eso. Hermanos, ¿sufres? ¿Has sufrido algo? ¿Alguna crítica? ¿Alguna condena? Perdona. Perdona. Y encomienda la causa al que juzga justamente. Y perdona, ama. Porque si es renacido de nuevo la persona, el hermano o la hermana, va a pasar la eternidad con nosotros. Y por la razón que ha hecho algo en contra de usted, es porque no andaba cerca del Señor y el diablo le ha atrapado. Pero si es salvo, y como nosotros, como una persona profesa ser salva, nosotros tenemos que creerle, amén. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es, aunque no rechacen, es orar por esa persona más que por nosotros. Los hermanos que están en la iglesia, en las iglesias, los pastores les aseguro que oramos más por aquellos débiles
o por aquellos que causan un poco de discordia, más que por los otros, porque lo necesitan más. Amémoslo, paguemos bien por mal. Y ahora ya termino. Si usted está aquí hoy y usted no puede decirse a sí mismo, yo estoy seguro al 100% que cuando la muerte me sorprenda, iré al reino de los cielos. Gloria a Dios. Si no puede decir eso, hoy puede decirlo. Si usted se humilla ante el Señor, con nuestros rostros inclinados, si usted se humilla ante el Señor y le pide perdón, Él va a venir a usted. Y Él le va a hacer lo que nos dice el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No le estoy hablando religión, lo mismo que el predicador en la escuela americana. No es religión, es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice, que todos hemos pecado, todos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el verso 23 del capítulo 7 dice que la paga del pecado es muerte eterna. Pero luego si continuamos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. So, no importa qué vida hemos llevado. Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, por muy malos que sean. ¿Estás viviendo como creyente? ¿Eres creyente de verdad? ¿Tú puedes decirte a ti mismo, a ti misma? Yo siento el Espíritu del Señor, tengo gozo de ir a congregarme, tengo gozo de estar con los hermanos, me da gozo hablarle a otras personas, me da gozo leer la palabra de Dios, me regocijo en orar. Entonces, eso es bien seguro que es el fruto del Espíritu Santo, porque el diablo no quiere que hagas eso. Pero si no lo haces, no lo sientes, ríndete. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, entre nosotros. Oh Señor, yo sé que tú nos amas a todos los que estamos aquí. Aquellos que estamos seguros de que la muerte si nos sorprende, iremos contigo. Y aquellos que no están tan seguros, o aquellos que quizás no están seguros, oh Señor, te rogamos por ellos. Ayúdales a creer. Y aquellos que han dado un paso de fe ya hace muchos meses, pero ahí se quedaron, no han obedecido a tu mandato en el bautismo. Ábrele los ojos, Señor. Pedimos un poco de paciencia. Sabemos que tú la tienes. Háblale, Señor. Háblanos a todos. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Antes de que me baje del púlpito, se me olvidó decirle lo que dijo un soldado que se quedó pasmado cuando escuchó al general Robert Lee. Y estaba hablando de un oficial muy bien. Y el soldado que lo estaba escuchando le dice: mi general, usted está hablando muy bien de ese oficial, y usted sabe que es su mayor enemigo. ¿Y usted está hablando también de él? Dice: sí, lo sé. Dice: pero lo que yo estoy hablando es contestando a lo que me preguntaron. Me preguntaron mi opinión sobre él, no la que él tiene sobre mí. Y Abraham Lincoln dijo otra, dice: si quieres triunfar con un enemigo, hazlo tu amigo. Amén. Que el Señor les bendiga. Thank you, Pastor.